Paseo Atalaya Peralta y busco a mi abuelo paterno, Mariano Atalaya Rodríguez. ¿Dónde nace Mariano? Mariano nace en Jerez de la Frontera. ¿Y dónde desaparece? Desaparece en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Porque mi abuelo, aunque era de Jerez, vivió toda su vida en Jerez, hasta que se casó por motivos de trabajo, se fue a Sevilla y abrieron una tonelería en Espartina y allí él se colocó. Entonces mi abuelo, que era sindicalista, era maestro tonelero, un día que estaba en el casino del pueblo, porque él iba a leer periódico, a jugar dominó, se le acercó una persona, un amigo me imagino, y le dijo: Mariano, te están buscando, estás en la lista negra, vete. Pero mi abuelo, ¿cómo se iba? Si tenía 6 hijos, el mayor de 15 años, el más chico que era mi padre con 2 años y mi abuela embarazada. Por lo que se le ocurrió, pues se fue a Alcalá porque allí tenía un hermano y había trabajo. Y mi abuela cada 15 días, mi abuela Antonia, iba a verlo, le llevaba la ropa limpia y le recogía el jornal. Y siempre por el viaje llevaba a uno de los niños para que no perdieran el cariño de su padre. El caso es que un día ya le daban un salvoconducto en el ayuntamiento para poder viajar en el autobús, pero un día de los que fue al ayuntamiento le dijeron que no había más salvoconducto, que se habían dado ya todo y que no había más. Iba entonces con una tía mía ese día. Volvió a los días tampoco y ya ella se decidió a irse sola, sin salvoconducto ni nada, se fue a Alcalá. Y cuando llegó a Alcalá se encontró que ya no estaba, que ya le dijeron que, bueno, que por lo visto habían ido unos amigos a buscarlo y se había ido y no había vuelto. Y hasta el día de hoy. En ese momento tu abuela le pregunta a su hermano, al que estaba allí en Alcalá de Guadaira. Su hermano tampoco sabía nada, su hermano lo mismo, que un día no se presentó y que habían ido unos amigos. ¿Quién te habla por primera vez de tu abuelo? ¿Cómo conoces tú su historia? Pues mira, de mi abuelo nunca se habló abiertamente, en mi casa desde cuando éramos chicos nunca se habló abiertamente. Yo sabía más por mi madre que por mi padre. Lo que se contaba era eso, que lo habían fusilado en la guerra, que daba charla a los trabajadores, de ahí nosotros ya dedujimos que era sindicalista, evidentemente, y que eran cosas que, bueno, que mi padre no quería mucho tampoco hablar con nosotros y no lo hablaba. Yo sí es verdad que le pregunté una vez abiertamente a mi padre que si él sabía quién era, porque era gente del pueblo, evidentemente. Entonces él me dijo: mira, sí, yo sé quién era, pero ya lo que queda son los hijos, son los nietos, y esa gente ya no tiene culpa de mí. Y entonces eso es lo poco que se habló. Ya después, ya más grande, una prima mía, mi prima Manoli, en la que más contacto tuvo con mi abuela, porque ella murió también y nosotros éramos muy chicos. Y esa es la que indaga más en la historia familiar y es también la que nos la transmite a nosotros, a mí y a mis primos. Toda la historia que ya te digo que en mi casa no se hablaba. ¿Cómo afecta a la familia la pérdida de tu abuelo? Hombre, pues imagínate, se queda mi abuela con 6 hijos, el mayor de 15, el chico de 2, ella embarazada y luego por medio uno de 4, otro de 8, otro de 10, otro... Pues imagínate la ruina absoluta. Ellos habían estado una familia bien económicamente porque por el trabajo de mi abuelo, ellos caen en la más absoluta pobreza. O sea, mi abuela lo tiene que vender todo, hasta la colcha de crochet de su cama que hizo para casarse, o sea, absolutamente todo. Las canastillas de los niños, todo, las toallas, lo tuvo que vender todo y ponerse a trabajar en el campo, que era lo que había entonces allí, porque mi abuela era pantalonera, mi abuela era sastra, pero nadie le daba trabajo, porque era la viuda de un... y la gente tenía miedo. A mi abuela en el pueblo la ayudaban, pero la ayudaban a las escondidas. Le daban comida, pero le daban comida a las escondidas. Si iba a comprar a la carnicería, la carnicera si perdía un cuarto de lenteja le echaba medio kilo, ¿me entiendes? Pero era la escondía porque, claro, allí la gente tenía mucho miedo. Entonces a ellos les afecta a un nivel brutal, o sea,
Por ejemplo, a mi tía María, ella contaba que le ponían un banquito para que llegara al fregadero porque tenía 7, 8 años para fregar los platos en casa de unos señoritos. O mi padre, por ejemplo, con una lata y un palo a la hora de la siesta en verano para espantar los pájaros de los sembrados, pero sin zapatos, o sea, como anécdota graciosa que él contaba, de lo poco que contaba era que los únicos reyes que él recordaba cuando era pequeño, lo único que le habían echado a los reyes era una torta de aceite de Inés Rosales. O sea, y bueno, y se volvió loco, porque pasaron un hambre brutal. O sea, porque a mi abuela, ya te digo, no le daban trabajo. Y el mayo, que era Mariano, que tenía 15 años, pues ese sí, ese el pobre, pues era el que más trabajó, porque los otros eran muy chicos y tuvo que trabajar muchísimo. Y a ella no, ya te digo. No. Mira, esa es la pena y ese es el orgullo, que me lo dice a mí mi prima Manoli. Que como él era un hombre estudiado en sus tiempos y era un hombre que quería ser, que era culto y que él hubiera querido darle estudio a sus hijos. Entonces ahora él estaría tan orgulloso de que sus nietos hayamos todos estudiado y tengamos toda una profesión y tengamos todo, ¿sabes? Que esa es la pena, que él a sus hijos no le pudo dar nada porque tenían que comer, evidentemente. Le arrebataron la vida. ¿Dirías que tu familia, después del fusilamiento de tu abuelo, fue repudiada socialmente, que fue maltratada? No repudiada socialmente, es lo que te cuento, ¿no? La gente sabía que habían matado a un buen hombre, un buen padre, ¿sabes? Entonces la gente sabía que, porque mi abuelo en su partida de función pone caído bando de guerra. Mi abuelo, es que además de ser mentira, es que es una ironía, porque mi abuelo no estuvo en ninguna guerra, no estuvo en ningún frente y en su vida disparó ningún arma. ¿Entiendes? Entonces la gente del pueblo, repudiarlo en ese sentido, no podían repudiarlo, pero tampoco, verá, podían a lo mejor abiertamente apoyarlo, porque corrían el mismo peligro a lo mejor, pienso yo. Pero sí que es verdad que a mí me cuentan eso, que mucha gente del pueblo sí que es verdad que Antonia, la de Mariano, que era mi abuela, pues la tenía en mucha consideración, porque además ella era una mujer muy valiente, una mujer que sacó adelante unos hijos con mucha fatiga. Y luego ya te digo, y ella no se arredraba, ella al que sabía, porque sabía, ella lo sabía, no pasaba por su puerta, porque ella le llamaba criminal y le llamaba de todo, ¿entiendes? Lo que pasa que tenía un hijo con 15 años y un día que le colgó un pantalón en el tendedero del patio, se lo rajaron de arriba abajo. Y eso le quería decir, fuimos por tu marido y podemos ir por tu hijo. Y entonces mi abuela ya, chitón, ¿sabes? Pero que ellos mal miraron en el pueblo, no, al contrario. La familia siempre muy bien mirada, mi padre después, mis tías, mis tíos, gracias a Dios, no, eso no, nunca pasó allí en el pueblo. ¿Se hablaba de tu abuelo en casa? Cuando nosotros éramos chicos no se hablaba. Mi padre hablaba muy poco la verdad. Ya después con los años a lo mejor hacía algo más, pero es que él no lo conoció, porque es que él tenía 2 años, ¿sabes lo que te digo? Entonces él ni lo conocía, sabía lo que le contaría a mi abuela, pero él realmente tampoco lo conoció. Mis tíos mayores, mi tío Mariano, mi tía Antonia, claro, uno tenía 15, otra tenía 2, otra, mi tía María, sí lo conocieron y también conocieron otro nivel de vida, otro estilo de vida, que los chicos no lo conocieron nunca, siempre conocieron la pobreza. Porque mi abuela embarazada, cuando va a Alcalá y tiene que volver para el pueblo, ya sabe más o menos lo que hay, y para una niña, pero esa niña a los 2 años también se le muere, que ellos dicen se le hizo la sangre agua. Yo me imagino que sería lo que hoy llamaríamos una leucemia, me imagino yo. Entonces, y después con 21, otra con 21 años se le muere de tuberculosis.
O sea, la vida de mi abuela es brutal. Entonces, mi padre hablaba más de las cosas de él de chico, del hambre que pasó, de lo que trabajó mi abuela, de esas anécdotas y de esas cosas, más que de su padre, porque es que él no llegó. ¿Tú llegaste a conocer a tu abuela? Sí, a mi abuela sí. Sí. Mi abuela, la típica abuela, vestía toda la vida de luto, con su moñito y sus canas, y una mujer que había pasado lo más grande, vamos, porque yo me pongo ahora mismo en su pellejo y digo, Dios mío de mi alma, lo que tiene que ser eso, llegar, no volver a verlo más y verte con 6 hijos y verte sin un duro y luego que se te muera una niña con 2 añitos, luego otra con 21 años. Uf, eso ahora a mí me hace valorar muchísimo más las cosas de las que yo las he valorado toda la vida, ¿sabes? Porque yo ahora digo, no, o sea, me quejo de muchas cosas que son tonterías y cómo de verdad, o sea, qué mujeres cómo eran, qué fuerte, cómo se fue a trabajar al campo, cómo... la verdad que sí. No sé si tu abuela en algún momento te ha contado, o tu prima Manoli, cómo era el carácter de tu abuelo. Ah, mi abuelo, pues sí, lo que, vamos, sobre todo eso, que era una persona muy recta, muy culta, era serio, y a la misma vez pues también las bromas, ¿no? Por ejemplo, lo que te contaba antes. Cuando mi abuela fue a empeñar la corcha de crochet que había hecho para casarse, y ella se acordaba que cuando él llegaba de trabajar y se tumbaba en la cama y decía, uff, aquí es donde yo más a gusto estoy del mundo. Y entonces ella se acordaba de eso porque ella le reñía porque no quería que se tumbara con la ropa del trabajo en la corcha de crochet, porque ella la tenía, y entonces se acordaba cuando fue a empeñarla, decía, ay, cuántas veces le dije, no te eches en la corcha de crochet que me la va a estropear. Qué dolor. No tuvo la oportunidad de despedirse. No. Ni tampoco hubo sentencia. No, yo lo que te digo, que ha ido bando de guerra, es lo que tenemos, es lo único que... Terminamos ya, ¿vale? Vale. Rocío, quedan 2 preguntas solo. Vale. Preguntarte por qué decides buscar su cuerpo. Pues mira, yo, o sea, de siempre, desde chica, desde joven, a mí es una historia que siempre me ha intrigado. Y me ha intrigado más conforme que no me contaban. Como no me contaban, pues yo más intriga tenía sobre el tema. Luego ya es verdad que tú ya eres adolescente, que ya estás estudiando, que ya un poco te olvidas del tema. Pero es verdad que luego ya es una cosa que yo siempre he tenido en mente, siempre. Y cuando salió la ley de memoria histórica, me llamó mi prima, esta prima que te digo, Manol, y me dijo, mira, yo voy a ponerme a buscar. Y yo le dije, bueno, a mí me parece muy bien, vamos a buscar, a ver qué podemos. Y ahí fue donde encontramos ese libro de todos los nombres, fue la primera vez que supimos que había sido en Benacazón. Yo he ido varias veces porque el ayuntamiento de Benacazón es verdad que en agosto siempre hace el homenaje, y de hecho, porque ellos también buscan a un alcalde, que en teoría mi abuelo lo fusilaron con 2 personas más. Y se supone que con el alcalde republicano de Arnarcaza y también con un, ¿sabes? Es lo que ese libro explica, ¿no? Y entonces allí también se hicieron excavaciones, pero el problema que creemos que hay allí es que sobre la fosa común se construyeron ya otros nichos. Entonces ya es complicado. Y entonces ahí, a raíz de la ley de memoria histórica, a raíz de que mi prima ya dio el primer paso, a raíz de... Y bueno, y lo de la casualidad esta de lo del monumento que pusieron, que está aquí en Jerez, en el Parque del Retiro, y que un día dando un paseo pues nos lo encontramos, entramos a ver los nombres y vi el nombre de mi abuelo. Yo eso no me lo esperaba, me quedé en shock. Y a raíz de ahí pues ya contactamos con la asociación, y bueno, el presidente Amaro, que dio casualidad que es amigo de mi marido, y ya me habló del documental, yo le dije que sí, que yo estaba totalmente dispuesta a participar. Total, ha sido todo como, ha venido todo como muy rodado en muy poco tiempo. Y para terminar, una palabra o las palabras
palabras que tú necesites para resumir todo este proceso de recuperación que tienes tanto tú con tu familia, con tus primos. Pues si yo te dijera una palabra, yo me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de mi abuelo, de mi abuela, porque yo creo que esas mujeres también se merecerían algún día un reconocimiento. Me siento muy orgullosa de mi familia, me siento muy orgullosa de mis orígenes y me siento también, por qué no decirlo, me siento orgullosa de la persona que yo soy ahora mismo y de sentirme en paz. En paz. Por mí no, o sea, yo no voy a encontrar, yo sé que no voy a encontrar seguramente nada, pero todo este proceso a mí me sana y me alivia y me hace sentir que yo he hecho todo lo posible porque su memoria, ya solamente con que su nombre, porque nosotros no tenemos una tumba, no tenemos nada, su nombre está puesto ahí en el monumento del Parque de Retiro. Eso para mí ya es lo más grande. Bueno, y ahora el audiovisual este, que bueno, que también va a ser un orgullo muy grande para todos nosotros.